¿Cuál es la novela más antigua? ¿La Ilíada? ¿La Odisea? ¿La epopeya de Gilgamesh? Quizás pudieras pensar que sí. Sin embargo, las tres son poemas épicos, no novelas, y por lo mismo no pueden ostentar el título anteriormente mencionado. El Quijote entonces. Ok, ahora sí estamos hablando de una novela, pero no es la más antigua que existe. No, existe una todavía más vieja que las novelas de caballería europeas. Y lo que es más, con una complejidad que no le pide nada a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Te rindes? En el siglo X, la japonesa Murasaki Shikibu escribió la historia de Genji, la cual es tenida como un clásico de la literatura japonesa. Pero no solo eso, sino que también es considerada como la primer novela de toda la historia mundial, o por lo menos en el sentido moderno de la palabra. La historia de Genji cuenta la historia del príncipe Genji, y más allá. A lo largo de 54 capítulos se nos relata la vida amorosa del príncipe, su recuperación imperial, así como la vida de su hijo y su nieto. Todo ello después de la muerte del propio Genji. Ha sido adaptada al cine en numerosas ocasiones, teniendo incluso una película animada a finales de los 80 del siglo pasado. También tiene una ópera y una serie de anime de 11 episodios, los cuales fueron dirigidos por Osamu Dezaki. Hikari Genji es el hijo de un emperador japonés y de una concubina de bajo rango de este. La madre de Genji muere cuando el niño tiene tan solo 3 años de edad y queda bajo la tutela de su padre, quien, por razones políticas, no lo convertirá en su heredero, sino que por el contrario, lo criará para ocupar un cargo como funcionario dentro de la corte. De este modo, Genji puede moverse entre dos esferas distintas durante su juventud, la plebeya y la de la corte imperial. Posteriormente se casa y tiene un hijo con una mujer llamada Aoi, pero también le pone el cuerno, y nada más ni nada menos que con la señora Fuji, la nueva mujer de su padre, el emperador. El asunto no pasa a mayores, por lo que Genji sale bien librado de este desliz. Poco después la esposa de Genji muere y él cría solo a su hijo, hasta que se casa con una hija de la señora Fuji. Más tarde el emperador, alias el padre de Genji, muere también, y un hermanastro de Genji ocupa su lugar en el trono. Sin embargo, nuestro protagonista vuelve a meter la pata, pues se enreda con una concubina de su hermanastro. Este los descubre y castiga a Genji, mandándolo al exilio en la ciudad de Soma. Ahí, un hombre muy rico acoge a Genji y este se queda a vivir con él. Después Genji y la hija del hombre rico se enamoran y tienen una niña. Ya más adelante en la novela, Genji regresa triunfal de su exilio. Regresa porque es reclamado por otro nuevo emperador, el cual, agárrate, es producto de los amoríos entre Genji y la señora Fuji. Sabiendo que Genji es su verdadero padre, el nuevo emperador lo eleva al rango más alto posible. Digo, sin hacerlo emperador desde luego. Genji se reencuentra con su segunda esposa, la sobrina de la señora Fuji, pero por razones que no te puedo spoilear, no regresa con ella, sino que se casa por tercera vez y vuelve a ser padre. A poco tiempo, la segunda esposa de Genji muere y él enferma también, muriendo poco después. Pero tras la muerte de Genji, no se acaba la novela, pues esta continúa siguiendo al nieto de Genji, que es hijo de la hija que Genji tuvo en el exilio. Y así sigue durante unos capítulos más, lo cual es algo bastante curioso de ver, pues casi siempre las historias acaban con la muerte de su protagonista. La historia de Genji es una novela que trata sobre el amor
la belleza, la fugacidad de la vida, la tristeza y el abandono. Sin embargo, también es una narración que está repleta de detalles de las costumbres de la sociedad nipona del siglo en el que fue escrita la novela, por lo cual hoy en día podríamos catalogarla como una fuente histórica. Un minucioso documento en el que la autora registra y nos expone cómo era la cultura del Japón medieval. Murasaki Shikibu nació a mediados del periodo Heian. Según se cree, fue la hija del modesto letrado y literato Fujiwara no Takemetoki, perteneciente a una familia de funcionarios letrados de mediana nobleza, aunque lejanamente emparentada con la poderosa familia Fujiwara. A diferencia de las demás mujeres durante el periodo Heian, Murasaki sí recibió una excelente educación, pues fue criada en el hogar erudito de su padre. Además de esto, desde muy chica destacó por su inteligencia, asimilando clásicos de la literatura china que incluso los jóvenes encontraban difíciles, y obteniendo una temprana fluidez. No obstante, su infancia no fue feliz. Su madre murió poco después de su nacimiento, así como su hermana mayor, de quien ella dependía. Ya adolescente, Murasaki se casó con un noble de clase social similar, Fujiwara no Nobutaka, quien igual moriría, dejándole una hija a Murasaki. En este contexto, Murasaki creó su novela La historia de Genji, de carácter realista, y se granjeó gran popularidad con dicha obra, por lo que el regente Fujiwara no Michinaga la agregó a la corte imperial como dama de compañía, sitio en el que permanecería casi hasta su muerte, en el año de 1014. Su tumba se conserva en la antigua capital, Kioto, escenario de las andanzas de sus personajes.